Claudia López. Pero no están... Es que eso de que me ha traicionado 7 veces no y ella están en sus peleando, videos Felipe. separándose de Petro. Usted- No, es que ya la hemos visto en estas jugadas. ¿Usted no cree la y de pelea? alguna manera intuyo, y la respeto y la admiro mucho, que el caballo de Troya de Petro es Angélica Lozano. Néstor, Bueno, Guarde no sé. esta... Ok, Felipe, guardo esta grabación. Va a Zuleta ser dice, Claudia a López, un año va a ser Claudia que López. me sorprendería, Felipe, porque eso sí sería darle toda la vuelta, ¿no? Eran Pero eso amigos, ya lo hemos visto, ese eran triple amigos, salto mortal se ya lo hemos visto en celebraron, se otras distanciaron, oportunidades. se volvieron enemigos. Para eso que usted dice significaría que se vuelven a rejuntar, como dicen Es los que campesinos. ella concita izquierda, centro y derecha. A ella no creo. confluyen esos... entonces, me parece que es probable, Felipe, no sé si sea posible lo de Claudia López siendo la candidata de Gustavo Petro. 1 minuto, don Aurelio, para terminar Néstor, este segmento. muy sencillo. Gustavo Bolívar, que ama a Petro, pero Petro no lo ama a él. Y Petro quisiera que fuera alguno de los que se declaran no petrista. Está en un laberinto sin salida, que la única salida es Gustavo Bolívar. Anótelo ahí, no tiene otro candidato. Anoto apuestas sobre candidaturas presidenciales. 7 de la mañana, 1 minuto. Un millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente Del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. Estoy en el parque caminando y una señora se me acerca. Me saluda con aprecio, me da un abrazo y comenzamos a conversar. En medio de la conversación, ella me hace una pregunta. Me dice, ¿qué es una relación tóxica? Yo quedo un poco así, sin saber bien qué responder. Sin embargo, le digo que una relación tóxica es un vínculo que en lugar de nutrir, que en lugar de hacer crecer, desgasta emocional, mental e incluso físicamente. Le digo, es una relación que te estanca y te hace sufrir constantemente. Es una relación en que el amor, sí lo hay, no es suficiente para generar bienestar, crecimiento ni libertad. Al contrario, te limita, te confunde, te manipula y hasta te lastima. Desde una mirada existencial y emocional, consciente, una relación tóxica no necesariamente es violenta en lo evidente, pero sí te desconecta de tu dignidad, de tu autenticidad y de tu paz interior. La señora sonríe un poco y yo le insisto en 3 indicadores para saber si estamos o no en una relación tóxica. Le digo, lo primero, te sientes culpable de ser tú misma. Sientes que debes callar, ceder o esconder lo que eres para que el otro no se moleste o no te deje. Segundo, hay manipulación emocional, chantajes, silencios prolongados, cambios bruscos de humor y todo eso te hace sentir confundida, ansiosa o responsable del malestar del otro. Y tercero, un control que es disfrazado de amor. Te celo porque te amo. Eso tú sabes bien que no es amor. Tú sabes que eso es inseguridad. Cuando hay desconfianza constante, revisiones del celular, aislamiento de amigos o familiares, no hay libertad. Y sin libertad no hay un amor sano. También le digo que muchas veces nos mantenemos en este tipo de relaciones por miedo a la soledad, al rechazo, al fracaso. Además, porque a veces confundimos intensidad con amor, celos con cuidado y dependencia con conexión. La señora sonríe con algo de timidez y me pregunta, ¿y cómo se sale de ahí? Le digo, primero reconociendo que se está en una relación así de dañina. Segundo, pidiendo ayuda. Obviamente a terapeutas o a personas que estén preparadas para ello. Tercero, reconectando consigo mismo, volver a lo que eres, a lo que sueñas, a lo que necesitas. Y cuarto, eligiendo amor propio, es decir, sabiendo que tú eres lo más importante de tu vida. La señora me da un abrazo y sigue su camino. Y yo decido compartir eso hoy en el editorial. Estás escuchando Blue Radio. Lluvia de demandas por el decreto de autorretención y serios problemas con más de 100 obras de infraestructura del país. Obras al garete, autopistas, carreteras, muelles y puertos, aeropuertos a la deriva hoy por la bajísima ejecución presupuestal de la Aeronáutica Civil y también del Instituto Nacional de Vías, 2 entidades a cargo de gran parte de las obras de infraestructura pública del país, que con corte al 30 de abril reportan una ejecución promedio del 7%, un desplome de 5 puntos si se compara con los 2 últimos años y apenas 7 de cada 100 pesos invertidos en los primeros 4 meses de este 2025, lo que proyectado para lo que falta de este año arrojaría una ejecución promedio del 21% para la época de Navidad, para la época de Tutaina, es decir, apenas una quinta parte del... La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 10 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de Selección Colombia, bueno, de convocatoria de Selección Colombia. Los 26 nombres de impacto para enfrentar a Perú y a la selección de Argentina en esta doble jornada que comenzará el 6 y finalizará el 10 de junio en Argentina. Las novedades, 7 puntuales, Kevin Mier, el arquero que juega en México con el Cruz Azul, su compañero Willer Dita, también en el Club Cementero. Juan Camilo El Cucho
Hernández, que llega en buen nivel del Betis de España, Andrés Román de Atlético Nacional, que es novedad de la liga, Deiber Machado, quien retorna del fútbol francés, Gustavo Puerta, ya les decíamos, el hombre que actúa en el Hull City en Inglaterra, y Yasser Asprilla del Girona en el fútbol de España. Hay ausencias, claro, la de Álvaro Montero, la más sonora, un habitual convocado por el técnico Lorenzo, y nombres sobre la mesa que quedan con, para algunos, el sinsabor de no haber sido convocados. Por su momento, por su rendimiento, Álvaro Angulo, el lateral colombiano izquierdo de Independiente de Argentina, y puntualmente también de Argentina, Johan Romaña, el central, el defensa central de San Lorenzo. Bueno, el panorama y el radar nos deja con Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier llamados al arco. Los defensas serán o son John Lucumí, Davinson Sánchez, Willer Dita, Andrés Román, Jerry Mina, Daniel Muñoz, Deiber Machado y Cristian Borja. Para el medio campo, los volantes son Kevin Castaño, junto a Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Juanfer Quintero, James Rodríguez, Gustavo Puerta, Richard Ríos, John Arias, Hamilton Campas y Yasser Asprilla. Y para el ataque, los delanteros convocados son John Hader Durán, Luis Díaz, John Córdoba, Marino Inestrosa y Juan Camilo Hernández. En Medellín trabajan 13 de estos 26 convocados. Mañana la selección viajará de Medellín a Barranquilla. Bueno, el grupo que está trabajando en Guarne, y allí se integrará el resto de los llamados durante el fin de semana para concentrarse y pensar en el partido de este 6 de junio frente a Perú a las 3:30 de la tarde. Partido que estará aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. A propósito de Selecciones Colombia, recién terminó el partido de fogueo internacional de nuestra selección femenina de mayores en Incheon, en Corea del Sur. Victoria del equipo colombiano 1-0 con anotación de Catalina Usme. Marcó al minuto 26. Jugaron las históricas, la base, Daniela Arias, la defensora, Cata Usme, autora del gol, Linda Caicedo, junto a ella Mayra Ramírez en ataque, y también Manuela Paví, que brilla en el fútbol de Inglaterra. Este, reiteramos, es el primer amistoso fogueo de esta doble confrontación en territorio surcoreano. Son partidos en la vía de preparación a la Copa América Femenina en Ecuador. El lunes a las 5 de la mañana, otra vez lunes festivo, Corea del Sur frente a Colombia. La señal será del equipo del Gol Caracol. Y a propósito de selecciones, ya quedó armado el grupo para el Mundial Masculino Sub-20 en el que Colombia competirá. Arranca el 27 de septiembre el equipo de Neisser Villarreal y compañía, que hizo un gran sudamericano. Bueno, Colombia se verá las caras con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria en la primera fase en este Mundial de 24 equipos participantes, y que se jugará en Chile, en el Nacional de Santiago, en el Teniente de Rancagua y en el Elías Figueroa de Valparaíso. Y uno más en el Estadio Fiscal de Talca. Ese es el rumbo y el panorama de este mundial que Colombia jugará a finales del mes de septiembre. Y en la Libertadores, bajo balance para el Bucaramanga, perdió frente a Colo-Colo en Chile 1-0 y automáticamente cayó el repechaje de la Sudamericana. Bucaramanga ya tiene rival para esa instancia, es el Atlético Mineiro de Brasil, mientras que Atlético Nacional, ya con los emparejamientos armados, sabremos el lunes en el sorteo de Conmebol cuál será su rival en la próxima instancia de octavos de final. Será durísimo el que venga, o Estudiantes, o River, o Liga Deportiva Universitaria de Quito, o Sao Paulo, o Racing de Argentina, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras de Brasil, o Vélez Sarsfield de Argentina. Son los del Bombo 1. Uno de estos será rival del verde colombiano. Y en la Sudamericana también cayó el 11. En el Maracaná fue superior el Fluminense, lo derrotó 2-0, incluso hubo gol colombiano, el segundo del Flu, el de Kevin Serna. El 11 va al repechaje de Sudamericana y se verá las caras con el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia. Veremos si logra clasificarse a octavos, instancia en la que también el América de Cali se medirá al Bahía de Brasil. 7:14. Más adelante hablamos de Giro, hoy a pura montaña, y de la fiesta de la NBA. Los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Esta es una mañana de hacer cálculos, cuentas y predicciones de lo que significa para las finanzas de las empresas y de distintos gremios el decreto del Ministerio de Hacienda que ordena el anticipo en el cobro de retención en la fuente de 2026 a 2025.
Una cosa serán las consecuencias en las finanzas públicas y lo desfinanciadas que quedarán para el próximo año y el próximo gobierno, y otra cosa son las consecuencias para la economía de distintos sectores que tendrán un aumento de tarifas en la retención en la fuente, un aumento de la base gravable, pero también un pago anticipado de esa retención. Por sectores, empecemos con el de salud. El decreto contempla un aumento en la retención en la fuente para atención médica ambulatoria, para servicios de odontología, de diagnósticos, terapias, atención de medicina general y hasta para el cuidado en su casa de personas mayores o de enfermedades mentales. Es decir, todos esos servicios quedarán obligados a realizar pagos anticipados, lo que representa una presión más, una adicional para clínicas sociales. 7 de la mañana, 16 minutos. Don Fabio Arias es el presidente de la CUT, convocante de los paros y manifestaciones de los últimos 2 días en Colombia, a quien va a denunciar esta mañana el alcalde de Bogotá por promover los bloqueos. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo va? Hasta ahora bien, no me han detenido. Tranquilo, que solo detienen a los delincuentes. Gracias, Néstor, le agradezco ese pedacito. Señor Arias, lo que usted hace ayer al final en la Plaza de Bolívar, la verdad, además desocupada, ¿es una confesión de un delito de que ustedes movieron los bloqueos? Mire, Néstor, los bloqueos no son ningún delito. Desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados a criminalizar siempre la protesta social. ¿Quién le dijo que los bloqueos no son un delito, señor Arias? Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un viejo debate que lo vivimos. No hay debate. Sí, venga, se lo cuento. En el estallido social. Hay legislación en Colombia. No, venga, le cuento, pero déjeme le cuento para que... Cuénteme su teoría, después me dice. Sí, mi teoría es muy simple. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó a Colombia a petición del Comité Nacional de Paro de aquella época en el medio del estallido social, que llegó en los primeros días de junio, vino y uno de los puntos que discutió a fondo, porque es lo que usted está diciendo, ¿sí? Es que es un delito. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les dijo, no señores de Colombia, no señor gobierno Iván Duque, no es un delito. Está en los protocolos internacionales de que las interrupciones de vía o las cortes de vía, para usar el tecnicismo que la comisión utilizó, que nosotros coloquialmente llamamos bloqueos, ¿sí?, son un derecho de la protesta social. Y esa es la discusión. Es decir, yo no he incitado a ningún delito. Pero cuando hay protesta social, ¿qué por eso protesta? Había una protesta social. ¿Qué Estamos protesta en medio social? de un paro. Estamos en medio de un paro nacional. ¿Cuál paro nacional? No hubo nunca ningún paro nacional. Bueno, entonces si no hubo ningún paro nacional, hubo una protesta, ¿sí? Y una de las modalidades de la protesta es, entre otros, además de la movilización, el megáfono, el cartel, etcétera, etcétera, está también la posibilidad de hacer bloqueos de vías. Nosotros inclusive cada vez que hacemos una movilización, sí, y eso está garantizado en los protocolos internacionales del derecho a la protesta social. Pero señor Arias, lo que dicen esos protocolos y lo que dice la legislación y el Código Penal en Colombia es que ustedes tienen derecho a protestar, y claro que la protesta crea unas incomodidades, y claro que producto de las incomodidades hay unas interrupciones del tránsito. Eso es diferente a bloquearle la vida a millones de personas. No. Hace parte exactamente de lo mismo. Mientras el bloqueo sea temporal y no ponga en serio peligro la vida y la salud de las personas, ese protocolo le garantiza a esas personas manifestantes que pueden hacer ese tipo de protesta, ¿sí? Están los protocolos, Néstor. Desafortunadamente, para algunos que no quisiera que nunca pasara nada en ninguna protesta, pues tenemos que decir que ese es un derecho fundamental. Arias, no es para algunos que no quisieran que nunca pasara nada. Somos algunos que creemos que la gente que no protesta también tiene derechos. Por supuesto. Y hay millones de personas que tienen derecho de ir al trabajo. Por supuesto. ¿O no? Y nosotros también tenemos el derecho a protestar, ¿sí? Y por eso se dice que mientras no ponga en peligro la salud y la vida, ¿sí?, ese derecho, que también es un derecho fundamental, Néstor, la protesta, el derecho a la protesta de los pueblos es un derecho fundamental también.
Entonces usted no me puede poner que un derecho es en contra del otro. No. Es que usted muy hábilmente... Habrá que conciliarlos. Señor Arias, sí, de acuerdo. Señor Arias, usted muy hábilmente me cita una inspección que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y claro, ¿cierto? Claro. Le leo un párrafo de esa decisión. La CIDH también reconoce que el derecho a la protesta no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones. Por supuesto. Y eso no le dice que hay una limitación, que ustedes no pueden bloquear a la gente simplemente porque se les antoja. No, Néstor, la limitación que establece en el mismo documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que no atente contra la salud y la vida y que sea temporal. Y en esos términos protestó la gente, de tal manera que no estamos por fuera del protocolo. No, dice un poquito más, dice que debe cumplir derechos de legalidad, necesidad y proporcionalidad para ser compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. No fue desproporcionado. Sí, a ver, su teoría es... Porque no fue todo el día. ¿Yo puedo ir, señor Arias, a bloquearle la puerta de su casa? ¿A decirle usted no puede salir de su casa? Sí, puede hacerlo. No fregues. Sí, mientras usted no atente contra el derecho a la vida mía, no puede hacerlo. El problema es cómo va a entrar a la casa. Que ese sí es otro lío. Sí, a la casa sí no va a poder entrar nunca. No, ¿sí? Pues sí, pero, a ver, señor Arias, ustedes están inventándose, se lo digo, se lo pregunto con respeto, inventándose un nuevo derecho de que el derecho a la protesta es ilimitado en Colombia. No. El derecho a la protesta, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene sus límites y sus proporcionalidades. Nosotros lo aceptamos. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, sí se pueden hacer bloqueos mientras sean temporales y no atenten contra la salud y la vida. Cuando nosotros hicimos la movilización aquí el miércoles del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, evidentemente, cuando pasamos por la carrera 13 y por la carrera 10ª, pues obviamente que se obstaculizó todo el tránsito. Y sin embargo pasó una ambulancia, pasaron dos exactamente. ¿Qué hicimos nosotros? Como eso es un tema de la salud y la vida de la gente, pues los dejamos pasar y eso lo entendemos los manifestantes. Usted, le sugiero que mire esta mañana la cuenta del secretario de Salud de Bogotá. Atacaron una ambulancia y él pone la fotografía. Pues eso nosotros lo rechazamos y lo condenamos, y por el contrario yo le puedo mostrar las fotografías donde pasaron tranquilamente las ambulancias por la manifestación nuestra. ¿Y ustedes por qué se arrogan el derecho de decir quién pasa y quién no? No, la salud y la vida va de primero, eso sí es cierto, sí, porque esa sí es un derecho ineludible, la vida no tiene precio, eso sí es cierto. Sí. Entonces no es que nos lo estemos arrogando, lo garantizamos. No, por eso, pero ustedes bloquean y dicen, usted sí pasa y usted no, ¿con qué criterio? ¿Quién les Con el entregó criterio a de que tenemos también el derecho a protestar. No más. Por eso, pero con ese criterio. Sí. A mí me parece que usted tiene razón en una cosa, señor Arias, que evidentemente hay una discusión, y es una discusión de carácter político y de carácter jurídico. Quiero preguntarle, para que usted le diga a quienes resultaron bloqueados, usted vio las imágenes, personas que tuvieron que caminar horas y horas y horas, o para llegar o para salir del trabajo. ¿Usted les quiere decir algo? ¿Esas personas tienen que aguantarse y caminar porque sí, simplemente? Sí, yo les debo decir a ellos que evidentemente la incomodidad que les terminamos infringiendo, digamos, es cierta. Sí, nosotros no la estamos desconociendo, pero le decimos a ellos, ¿cuál era el objetivo de la protesta? Que la reforma laboral, que nos quitan derecho a los trabajadores, entre otros ingresos, sí, es mejor que tengamos una incomodidad en unos momentos y no la incomodidad fundamental de perder esos ingresos hacia el futuro, porque en general todos ellos son trabajadores. Entonces digamos que estamos incomodándonos un momento para tratar al máximo de que no nos incomodemos mucho más tiempo, simple y llanamente porque nos han quitado unos derechos. Y ahí yo creo que está la discusión con ellos. Sí, señor Arias, estos argumentos que usted nos está esbozando son los que va a utilizar para defenderse de la denuncia penal que hoy le va a presentar el alcalde Galán. Pues yo lamento que el alcalde Galán, en vez de tener una discusión amplia
inclusive democrática, en los escenarios propios en los cuales se discuten los derechos fundamentales, sí. Porque es que esto no estamos inventándonos nada, estamos discutiendo los derechos fundamentales, los tengamos que ir a discutir en los estrados judiciales, y pues más con la espada de Damocles que ahora me van a meter a la cárcel por ejercer un derecho fundamental. Bueno, sí, lástima que él haya escogido ese camino. Yo no regularmente no accedo a esos temas. Yo no estoy denunciando a la gente cuando se habla de derechos fundamentales. Prefiero discutirlos, a ver si nos ponemos de acuerdo en las limitaciones y en los caminos para que esos protocolos que existen los cumplamos todos. Lo que pasa es que usted confesó, pero señor Arias, le hago una precisión al señor Arias, es que el alcalde considera que usted ayer en la Plaza de Bolívar termina confesando un delito. Pero ahí tenemos la discusión, Néstor. Eso no es un delito, es el ejercicio de un derecho fundamental. Es que aquí se acostumbró toda la gente a criminalizar la protesta social y nosotros pues nunca hemos estado de acuerdo con eso. Y entonces yo debo decir que sí, yo he confesado que hemos hecho una protesta social, pero esa es una garantía que tenemos. No, entonces yo no estoy confesando un delito. Usted no confesó una protesta social. Usted confesó, claro que sí. Usted confesó que habían dirigido los bloqueos. Por supuesto, claro que sí, porque es una garantía a la cual tenemos derecho. Por supuesto que sí. ¿Y el vandalismo también es un derecho? Ese sí no. ¿Cuál es el límite? Ese sí no, o sea, Néstor. Usted me dice... el límite es el vandalismo y la violencia. No, pero la gente que estaba bloqueando ayer atacó estaciones de Transmilenio, que fue la manera de bloquear, cerró estaciones de Transmilenio, quemó semáforos. Pues ahí es donde le digo, el límite de toda esta cuestión, Néstor, y créame que lo hemos mirado en detalle, sí, el límite de la violencia. No puede haber violencia, ese es el límite. Por eso, y decirle a una persona que no puede... Ese límite, si no va con nosotros... Impedirle a una persona que vaya a su trabajo, que vaya a su cita médica, ¿eso no es violento? Le estoy diciendo, Néstor, que en términos del protocolo nosotros lo hemos cumplido. Ha sido temporal el bloqueo y no hemos puesto en peligro la vida y la salud de la gente, ¿sí? Y por tal motivo estamos en el protocolo general y por tal motivo no nos pueden poner eso como un delito. Sí, pero señor Arias, ¿ha tenido usted, seguramente no, porque ha estado ocupado, la oportunidad de leer el artículo 353A del Código Penal, el que habla, obviamente, de lo que usted dice, salud, vida y salud, pero es que también habla del que no permita a las personas llegar a su trabajo, y eso le pasó ayer y antier a millones de bogotanos. Señor Zuleta, ese era el tema que tuvimos siempre en la discusión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por fortuna, y le agradecemos nosotros esa visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dijeron una y otra vez al gobierno, oiga, cualquier cuestión de esto tiene algunas afectaciones, tampoco lleguen pues al límite de decir que uno hace una protesta y no va a haber ningún efecto. Entonces nosotros decimos, sí, ha tenido un efecto y por eso le estaba diciendo yo que a los manifestantes le hemos ocasionado evidentemente una afectación. Pero lo que estoy diciendo, yo prefiero una afectación temporal y no permanente en los ingresos de los trabajadores, que era el motivo por el cual estábamos haciendo la protesta. Pero fíjese, señor Arias, que Felipe le cita un artículo del Código Penal en Colombia, que es una ley en Colombia, ¿cierto? Sí, claro. Y usted le responde con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, porque ese debate lo tuvimos ahí. Pero es que la Comisión Interamericana puede hacer los informes que se le antoje y no dice misa en Colombia. Aquí hay una legislación. Claro que también dice misa. Y hay unas normas. No, Néstor, dice misa. Nosotros somos parte integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que no deroga leyes en Colombia, señor Arias. No, pero hemos aceptado los protocolos y las regulaciones que ellos hacen, inclusive cuando aquí ha habido problemas, y le puedo narrar el caso exactamente de lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de cuando Ordóñez le impuso una sanción a Petro de destituirlo del cargo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una declaración y dio un fallo que en Colombia cumplimos, de tal manera que no estamos hablando de cuestiones en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haya tenido efectos en Colombia. Los ha tenido, Néstor, los ha tenido. Esto que usted me está citando de la Comisión Interamericana es un informe de Colombia.
Es un informe sobre Colombia, no es un fallo, no es una decisión, no es vinculante en el caso de Colombia. Don Fabio, mire. El fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue vinculante en el caso de Gustavo Petro. Sí, claro que pero fue este no es de Gustavo Petro. No es de Gustavo Petro. No, pero usted me dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene ninguna acción sobre Colombia, la tiene. No es vinculante. El punto es que no es vinculante. Mire, don Fabio, mire lo que dice el informe, porque a raíz de lo que usted nos dice, el informe, claro, hace una recomendación al Estado colombiano sobre los bloqueos de vías, pero tiene un punto que es importante y sobre el que usted pues no nos ha dicho mucho o no sé si no lo ha especificado tanto. Dice: la CIDH señaló que no todos los cortes de ruta ocurren de la misma manera ni con características equivalentes, teniendo distintas afectaciones a los derechos humanos de la población colombiana. Al respecto, durante su visita en el 2021, don Fabio, la comisión registró que tanto el Estado como personas que dieron su testimonio informaron que varios de esos bloqueos habrían causado vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, a la libertad de locomoción y al trabajo, y que estos habrían afectado los distintos sectores económicos e incluso habrían obstaculizado la circulación de ambulancias. Lo recoge el mismo informe de la comisión. Es decir, aunque la comisión sí hace recomendaciones sobre los bloqueos en determinadas circunstancias, también toma nota de cómo se violaron los derechos de los colombianos con otros de esos bloqueos. Mire, le digo una cuestión de fondo. El derecho a la huelga, que es lo más próximo a las afectaciones económicas que puede tener un hecho de una huelga en cualquier empresa, ¿sí? Tiene efectos evidentes, pero es legal, porque es que si los trabajadores y la población no tienen mecanismos para hacerle entender a las autoridades, cualesquiera que ella sea, de que hay una incomodidad y hay una situación que ellos están indignados frente a esa circunstancia, pues acuden a estos procedimientos. Por eso le digo yo, el límite de todo esto es la violencia. Entonces, como estamos dentro de esos límites, no nos pueden decir que estamos en una etapa delictiva. Eso no puede ser. Así no se pueden tratar los derechos, e inclusive los derechos a la protesta o cualquiera de los otros derechos. Hay autoridades en Colombia que tendrán que tomar una decisión sobre este caso que me parece muy importante. Señor Arias, le iba a hacer una precisión. Cuando usted me menciona la Comisión Interamericana, ¿cierto que es lo que usted ha hecho en esta entrevista? Sí, señor. Me revuelve con el caso Petro. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra si el caso Petro no fue decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que usted me dice que nosotros tenemos una legislación colombiana que la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene nada que hacer en términos legales sobre Colombia. Son dos cosas diferentes, señor Arias. La que tomó la decisión sobre Petro fue la Corte. Y por fue eso, una decisión. Lógico. El otro es un informe, no decisión de la comisión, que son... Por eso, entonces, nosotros también podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vayan. Bueno, listo, no sé lo que vamos a hacer, pero sí tiene que ver. Es lo único que necesito que en la discusión quede claro que sí puede interactuar sobre Colombia. No puede. Usted me dice puede ser. Yo le estoy diciendo, el informe de la comisión es un informe. La comisión emite recomendaciones. No es un informe vinculante. La Corte emite fallos. Por eso nosotros podemos ir a la Corte y pedirle exactamente que se pronuncie sobre que metieron a la cárcel al señor Fabio Arias por haber invitado exactamente a unos cortes o a unos bloqueos. Bueno, yo iré a la Corte Internacional y decirle, oiga señores, aquí hay unos protocolos. No, estoy diciendo que sí puede tener... Eso me parece... Yo lo que quiero hacer la precisión... Y que sí puede ser vinculante, pero la discusión que tenemos es que sí puede ser vinculante. Es que a la pregunta de Felipe de que aquí hay unas normas y unos códigos y unas leyes, usted me responde con un informe que es un informe inocuo, no vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también le digo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ha fijado posiciones y Colombia las ha tenido que aceptar. O sea, sí pueden hacer acciones vinculantes sobre Colombia. O sea que sí también es cierto.
Sí, señor Arias, usted ha dicho aquí en repetidas oportunidades que el límite es la violencia y hay artículos como el que le cita Felipe que hablan claramente de cuáles son los límites entre lo que es legítimo y lo que no. Y como usted ha figurado en diferentes escenarios como el gran convocante de la jornada de paro, protesta, cacerolazo, como usted lo quiera llamar, quiero preguntarle por qué pedazo de todo lo que ocurrió en estos 2 días se hace responsable. Por el vandalismo en Transmilenio, las bombas que muchos vimos que le lanzaron, la ambulancia que interrumpieron el paso. ¿Por qué pedazo se hace responsable usted? Hasta que el límite de la violencia, nosotros ahí sí no nos hacemos responsables. Mientras no haya violencia, nosotros sí somos responsables. Mientras tanto, no. ¿Y quién responde por la violencia? No, ¿y qué es violencia? Tiene que responder quién lo hace. Tiene que responder quién lo hace. Sí, don Fabio, pero el bloqueo puede terminar siendo interpretado como un hecho violento. ¿Qué? ¿El bloqueo? No, señor, le he dicho una y otra vez que eso está en la legislación y en los protocolos. Inclusive el alcalde Galán hoy reconocía que cada vez que hubo uno de los bloqueos, la primera interacción es con el distrito para tratar de generar un diálogo. ¿Sabe cuánto y que duró, la acción de la policía... ¿Sabe cuánto duró bloqueado el portal de las Américas, don Fabio? 7 horas. Por eso le digo yo... 7 horas. Pero la primera acción que se hizo fue hablar con los manifestantes y lo hizo, y me parece muy bien que ese protocolo haya existido. Ese protocolo nació de todas las fallas y especialmente las agresiones y la desmedida violencia ejercida por la policía en el estallido social, que decían, eso no puede seguir siendo así. La última opción es la violencia inclusive de la policía. Y definitivamente me gusta mucho que eso ya esté sucediendo y que esos protocolos se estén cumpliendo. Claro, nos demoramos un poquito más, por supuesto, pero no matamos ni le quitamos los ojos a nadie. Sí. Señor Arias, le hago una pregunta final. En el fondo lo que pasó, se lo planteo como una pregunta, ¿no fue que la convocatoria del paro nacional fue un gran fracaso? Bueno, esa es otra. Usted habló ayer en la Plaza de Bolívar cerrando este acto, había 200 o había 300 personas. Y entonces, como no pudieron lograr en las calles lo que era la convocatoria, ¿decidieron bloquear a la gente? ¿Ese no es el resumen al final de todo lo que pasó? Néstor, la discusión que usted plantea de si fue un fracaso, nosotros tenemos otras valoraciones, las podemos también hacer, por supuesto, ¿sí? ¿A usted le pareció un éxito? ¿Le pareció una gran convocatoria? Pues la actividad normal de la ciudad se vio afectada, ¿sí? Y en un paro lo que se trata es de eso, de afectar las acciones normales. Bueno, si me quiere decir, afectaron los señores de los sabotajes, de los bloqueos, afectaron, no. Se lo reconozco, ¿sí? Muy exitosos. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, si ese es el termómetro, sí, muy exitosos. Así es. Lograron bloquear a muchas personas, sí. Y los señores de FENALCO se dolieron de esa situación. Bueno, los derechos fundamentales, incluidos de la protesta, tienen alguna afectación. Los señores de FENALCO no. Las personas como usted y yo que compramos, que vivimos del comercio, que trabajan en el comercio. Pero al final enemigos, para ustedes los enemigos son los tenderos, don Fabio. No, para nada. Ellos todos tuvieron la ventaja yo hablo de FENALCO en los grandes comerciantes, que fueron los que se dolieron. Pero es que FENALCO los tenderos no. FENALCO reúne al grande, al mediano y al pequeño. Sí, pero los que se quejaron fueron los grandes. Los tenderos no, porque todos fuimos a comprar lo que necesitábamos para ese día. ¿Usted no vio? Sin ningún problema. ¿Usted no vio el caso de doña Janet en el sur de Bogotá? Sí, claro, lo vi. La señora que vende chorizos, ¿le parece que es una gran comerciante? Claro que la vi, y mire que al final los señores que estaban bloqueando a la señora los convenció de que no la podían bloquear y la señora pasó. Eso también hay que decirlo, ¿sí? Porque evidentemente la señora le ganó el debate a los señores que la estaban bloqueando, y eso está bien, eso hace parte de las discusiones que tenemos que hacer entre las comunidades. Y yo felicito a la señora, por supuesto. Señor Arias, ¿usted no previó que estos bloqueos a Transmilenio y la destrucción de los bienes públicos podía pasar cuando usted instigó, o como quiera llamarlo, a estos bloqueos? Se lo pregunto porque es que el Código Penal establece que usted puede cometer un delito por culpa, y en este caso pues puede ser por impericia, que no es su caso, negligencia, que es su caso, ¿no? Entonces, ¿usted no previó que eso podía pasar? No. ¿No sabía que eso podía pasar? No. Aquí pueden pasar, por eso le digo yo, todo el tiempo lo dijimos una vez en la convocatoria, y será un paro nacional
sin violencia, en medios pacíficos, atendiendo el contexto civilista y democrático donde siempre nos hemos... Todas las actividades nuestras es la violencia. De ahí para allá, obviamente que nosotros la condenamos y la rechazamos. Y el que se someta a esa vaina, pues lo hace por la voluntad de ellos, no de la voluntad de nosotros. Pero nosotros nunca ¿usted no lo podía prever? No, quien tiene que prever y controlar esas situaciones son las autoridades, no Fabio Arias, por Dios, ¿sí? Yo tengo el derecho a protestar y lo he ejercido plenamente. Pero he dicho una y otra vez que ese límite es la violencia, a la cual no estoy convocando ni nunca he convocado y por el contrario siempre he rechazado. Lo que pasa es que van de la mano, ¿no? No van de la mano. Mire que hemos hecho 1000 manifestaciones, los bloqueos. Hemos hecho 1000 manifestaciones en las cuales el límite de la violencia lo asume quien la haga, nosotros no. No, pero los bloqueos van de la mano con la violencia. No, señor, no. Claro, los bloqueos van de la mano con quemar llantas, quemar semáforos, atacar estaciones de Transmilenio, impedirle el paso a las personas. ¿Cómo se impide el paso a una persona, señor Arias? Por eso le digo yo que los bloqueos están permitidos, son legales. Son legales, no es un delito temporalmente, mientras no esté usted sacrificando la salud y la vida de la persona, ese derecho fundamental. Porque yo vuelvo y repito acá, es un derecho fundamental la protesta, eso no es un derecho de cuarto orden, es un derecho de igual nivel que cualquier otro de los derechos. El único que está por encima es la salud y la vida, pero los demás son proporcionales y adecuados a ese mismo derecho de la protesta. Señor Arias, sé que usted piensa de una manera, usted podrá suponer que estamos en desacuerdo, pero le agradezco por lo menos haber atendido esta llamada y haber explicado sus argumentos, que yo creo que es valioso y que efectivamente es un tema de debate. Le deseo un feliz día. Yo no sé si tenga que ir hoy mismo a la Fiscalía, pero es inevitable tener que responder desde el punto de vista penal también por lo que pasó Yo le acepto su primer comentario. Yo no soy un delincuente. Por supuesto que no lo soy. Muy amable, Néstor. Buen día para todos y todos. Esa es la denuncia del alcalde de Bogotá, porque considera que eso que pasó ayer es el reconocimiento de un delito. 7:41. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. Esto Blue Radio. Felipe, como se imaginará usted, estoy lleno de comentarios de la gente. No, pues claro, Néstor. Claro, obvio. Obviamente el tema es profundamente controvertido. Yo no sé si sea un delito, Felipe. Pues porque es que nosotros no somos los competentes para delito tipificarlo. Iba a decirle eso, pero será una oportunidad muy importante para que jueces en Colombia, magistrados en Colombia, la Fiscalía en Colombia se pronuncien, porque lo que tenemos es un informe, ese de la Comisión Interamericana que suele citar recurrentemente el señor Arias, Felipe, es un informe no vinculante en Colombia. Yo quisiera saber qué están pensando los 2 millones de bogotanos que vieron obstaculizada la posibilidad de llegar a pie a sus trabajos, Néstor. Quisiera saber qué están pensando. A mí me parece que eso es violento. A mí me parece que cuando uno no lo dejan atravesar una vía, pasar una calle, acceder a un bus, eso ya es violencia. Pero repito, esa no es la opinión, una opinión como tantas de ciudadanos. Néstor, la gente puede opinar lo que quiera. La gente que estaba en los Transmilenios ayer. A tipificarle un delito al señor Arias. Claro, la gente que estaba en el Transmilenio ayer, en banderas, en Néstor, que le estaban lanzando las papas incendiarias. Eso es terrorismo. Y aquí no se nos puede olvidar que ya hay una persona condenada por instigar al terrorismo. Y déjeme decirle que no tiene el nivel de convocatoria que tiene el señor Fabio Arias, que así como el presidente Petro ahora dice que él no responde, que él es responsable hasta donde la violencia comienza, como si él no hubiera convocado a las manifestaciones. Ahora, la capacidad de influencia del señor Arias queda un poquito en entredicho, pues porque no le salió la gente. Si hubiera salido la gente por miles o por millones, como él dijo esta semana a comienzos, Héctor, si hubieran sido los 4 o 5 millones que él quería, seguramente no hubieran tenido que recurrir a los bloqueos. Para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Estamos transmitiendo también en el canal de YouTube. Señor. Bueno, Néstor, pues ya lo hemos dicho, pero yo creo que es necesario volver a repetir lo que es
que hay que distinguir entre la protesta pacífica y la no. Pues eso parece obvio, pero en cada intervención se revuelven los temas, y entonces pues que estaban incendiando y que no estaban incendiando. Está claro que si están incendiando, que si están no es pacífico. Afectando a una persona, no solo no es pacífica, sino que es un delito. Sobre eso no hay discusión. Es un delito. Ahora, ¿cuál delito? Ya veremos, porque terrorismo pues no me parece, pero eso ya lo veremos. Ahora, si bloquean, sí hay discusión, me parece a mí, porque yo estoy de acuerdo con el señor Arias en el sentido de que el derecho a la protesta social está reconocido, y no solo por ese informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al que él hace alusión y que ustedes comentaron, sino en múltiples decisiones de la jurisprudencia constitucional colombiana, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, que afecta otros derechos. Protesta en el protestódromo, como una vez pero es que la propuso protesta, mi amigo Héctor, Diego Molano, no funciona. La protesta es cierto, la protesta causa traumatismos. Tiene que ser disruptiva. Es que no fue protesta, fue bloqueo, que es diferente. No fue una manifestación por cuenta de la cual se trancó el tráfico, el acceso a la carrera esa séptima. Esa es una manera de protestar, y es muy frecuente además, no es pero que es sea una manera, es una manera es una cosa que a muchas personas, Héctor, inclusive el todos los alcalde de países Bogotá, del mundo, todos los días. le parece delictiva. No, en muchos países del mundo la gente no va y quema Transmilenio y bloquea y quema llantas y quema semáforos. Otra vez estamos en la discusión de si queman Transmilenios, pues por supuesto que cometen un delito, y sobre eso no hay discusión. Pero en prácticamente todas las partes del mundo la gente sale a protestar a las calles, no y es eso cierto significa ese cuento de que en todas partes del mundo no es cierto. No, en todas partes del mundo se respetan derechos de la gente. La gente que caminó, Héctor, 6-7 horas para llegar a su casa o para llegar al trabajo tiene también derechos en Colombia. Los derechos no son solamente para quienes protestan. Aquí también hay derecho de trabajar, y yo tengo derecho de llegar a tiempo a mi cita, y tengo derecho a la movilidad, y tengo derecho a acceso a la salud o a la educación, o a que los niños no pierdan clase. ¿O esos derechos valen menos, Héctor? Acláreme esa. No valen menos, pero pues en derecho hay un aspecto que dice que hay que ponderar los derechos cuando están en tensión. Y toda la legislación en Colombia habla de proporcionalidad. Que aquí efectivamente los hay. Claro, y por eso el señor Arias dice, pues nosotros nos atravesábamos en la vía y parábamos el servicio de Transmilenio unas horas y después permitíamos el paso y cosas de ese estilo, que es la manera como más o menos se ha entendido por parte de la jurisprudencia que corresponde a la proporcionalidad, que es, bueno, usted afecta el derecho, efectivamente la gente se demora más en llegar a su casa o se demora más en llegar a su trabajo, pero no quiere decir que quede secuestrada, digamos, porque claro, si usted supera ese límite y si, por ejemplo, usted impide el paso por una vía 7 horas, y no hay otras vías alternas. 7 horas el bloqueo en el sector de Kennedy. 7 horas. Sí, pero hay vías alternas, la gente camina, la gente llegó a su casa, Néstor. Eso es lo que valoran los jueces. A ustedes les puede parecer, puede parecer que no es así, pero la jurisprudencia internacional y nacional, caminando 4 y 5 horas, 4 y 5 horas de caminata de una ama de casa cansada a las 5 de la tarde para llegar a su casa. Lo que establece la jurisprudencia es que cuando hay una protesta, efectivamente se considera normal, Felipe, cuando hay un grupo de personas manifestándose, pues que se cierra una vía, se cierra la séptima entre 45 y 39, lo que sea. La clave está en que impedir que el Transmilenio se mueva, Néstor. De acuerdo, sí. La clave está en lo que usted acaba de decir, Néstor. Acá impedir que la gente tome su Transmilenio, su transporte público, es una protesta pacífica. Pero es que ahí está, la clave está en lo que usted mencionó, Néstor, y es en el principio de proporcionalidad. Entonces yo no iría al límite, y me parece que en eso pues se le va la mano al alcalde de sugerir que Fabio Arias es un delincuente y está cometiendo delitos, porque como lo explicó él acá, y en eso tiene razón, cuando hay una movilización masiva, por ejemplo, decenas de miles de personas están llegando a la Plaza de Bolívar y al centro, y por esa razón se bloquean vías, incluso algunas estaciones de Transmilenio. Evidentemente ahí prevalece el derecho a la protesta de miles de personas que están llegando al centro. A ver, ustedes que tienen esta teoría, explíquenme algo. Lo que no es proporcional. Felipe, explíquenme algo. ¿Qué metro? Dígame solo un ejemplo. ¿Qué metro ha sido paralizado o bloqueado, Felipe?
como bloquearon Transmilenio estos 2 días en Bogotá? No. Una vez, dígame un ejemplo, Héctor, Luis Ernesto, no lo tengo. ustedes que están defendiendo el derecho al bloqueo, el derecho a fastidiar a la gente, ¿cuándo han visto es que el derecho ¿cuándo han consiste visto en Santiago bloqueado? de Chile lo bloquearon. Sí, ¿Cuándo han visto En bloqueado? Santiago de Chile En lo Santiago de bloquearon. Chile lo bloquearon En y pasaron Santiago de Chile derecho lo y bloquearon pasaron derecho y lo masivamente. quemaron. Y durante Y varias pasaron semanas, derecho y y lo durante varias quemaron. semanas, pero Y eran pero- delincuentes, y eso no es un derecho a la protesta. Pero no quiero utilizar Y ese en ejemplo de París Santiago de Chile el justamente bloqueo porque... bloqueado. Permíteme, Aurelio, no quiero utilizar ese ejemplo de Santiago de Chile porque justamente eso rayó en el vandalismo. Yo estoy hablando de cómo la Corte Constitucional, distintas sentencias de la CIDH y demás, han hablado justamente de la proporcionalidad. Si hay decenas de miles de personas o miles de personas caminando en un destino en el marco de una protesta, pues claro que se bloquea el tráfico. Y eso no es un delito. Ninguna de esas 10.000 personas está cometiendo un delito. Lo que no es proporcional, y ahí es donde yo digo, el doctor Arias no es un delincuente en ningún caso, pero sí es sumamente imprudente. Porque 10 personas bloquear a 2 millones de bogotanos, pues eso no es proporcional. A todas luces no es proporcional. A todas luces está desbordando ese derecho que sí tienen las personas que protestan. Y lo segundo, Néstor, que tenemos que entender es... También es imprudente no solo el doctor Arias, sino también el mismo presidente de la República, porque es cierto que ellos no tienen ningún control sobre pelados desadaptados que salgan a tirar molotovs, que están esperando justamente una excusa, una convocatoria como esta, para volver a salir de las guaridas, como lo hicieron en el paro nacional, a bloquear buses, a tirar molotovs. Pero eso, eso no es espontáneo, Luis Ernesto, eso está organizado. No, claro, aquí hay que es unos espontáneo, dinamizadores. claro que es espontáneo. Entonces, ¿quién es la Luis guerrilla? Ernesto, mire, aquí el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, ayer nos dijo que hay claramente un patrón definido de cómo estaban organizando a la gente, a los vándalos. Tenemos informaciones de cómo en los barrios empezaron a pasar pagándoles a los vándalos para que salieran a atacar objetivos. Eso no es tan inocente. No nos creamos tan que el presidente Petro en televisión dijo el martes, el paro fue miércoles y jueves, Felipe, el presidente Petro dijo el martes, hago un llamado a la calma porque tenemos información de que puede haber infiltrados, y ya sabía lo que iba a pasar, porque claro, le echan la culpa a unos infiltrados. Estos del saqueo a Ara esta mañana. Por eso se deslindaron. Pero perdón, sabían que iba a haber infiltrados como en todos los paros, como en todos los segundos, y por eso salieron a decir que ellos no habían convocado, cuando el propio presidente en el Consejo de Ministros dijo: he convocado a un paro para el 28 y 29. Felipe. A ver, Aurelio, en 30 segundos saludo al señor alcalde de Bogotá para conocer la otra cara de la moneda. Señor Aurelio. Sí, mire, yo tengo un debate con Fabio Arias de tipo político, no de tipo jurídico, ni de tipo legal, si viola los derechos, todo este cuento. A mí me parece que el debate no es jurídico, el debate es político, Néstor. En primer lugar, claro que yo respaldo el informe de la Comisión de Derechos Humanos que visitó en el estallido del 2021, y respaldo los puntos que dice. Pero aquí la primera cosa que Arias tiene que aclarar es que esa era una protesta contra el gobierno. Y lo que estaba dirigiendo Arias era una protesta gobiernista, que es distinto. O sea, aquí estábamos hablando es de una ficha del gobierno de Petro defendiendo una protesta gobiernista. Yo no creo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos piense lo mismo cuando las protestas son contra el gobierno, como era en el 2021, que ahora en el 2025, que era una protesta gobiernista. O sea, aquí lo que estaba pasando era que los gobiernistas estaban bloqueando las calles. Ese es el primer punto. Son distintas las protestas, y Arias no se nos puede escurrir el bulto por las orejas citando un informe de una comisión que era Héctor y Luis Ernesto contra el gobierno, y esta es una protesta que promovía el gobierno, que había chats del ministro del Interior diciendo que no. Pero perdóneme, regáleme 30 segundos, Néstor. En segundo lugar, y en eso coincido con Luis Ernesto, que en lucha de masas, hablemoslo en el lenguaje de lucha de masas, en lucha de masas los bloqueos son válidos cuando esos 2 millones que se sintieron mortificados son los que hacen los bloqueos. Es que nos quieren reemplazar la lucha de masas por piquetes de encapuchados, asunto que yo tampoco comparto. Y finalmente, yo no haría célebre, y menos mal que hablar el alcalde Galán, yo no haría célebre a Arias, que es una ficha del gobierno petrista, demandándolo. Aguántese, alcalde, y listo, que yo creo que el debate es más político que jurídico. Héctor, Aurelio, ya saludo al señor alcalde de Bogotá. 7:54 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
Se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe en una diligencia que duró cerca de 3 horas, en donde la jueza Sandra Heredia escuchó como testigo a la periodista venezolana Gisela Matamoros y al abogado Fabián Rojas. Uno de los aspectos que llamó la atención fue el apoyo que le expresó el abogado Jaime Lombana a la jueza Sandra Heredia. Que nada tenemos que ver con eso y que la rechazamos de manera absoluta. Estamos acá con respeto y acatamos su decisión. El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció. Discrepo del doctor Lombana porque él no es tuitero, yo sí, pero en lo otro estoy de acuerdo, señora juez. Para el país la semana termina como comenzó, con terrorismo. Arrancamos con la celebración de los 61 años de las FARC, que no distinguió para atacar entre civiles, militares y policías. Una celebración que hicieron en Jamundí, en las narices de las autoridades, a solo unos minutos de Cali, mientras instalaban cilindros, bombas y bloqueaban vías por otros lados. Pero la agenda de terrorismo cierra esta semana con el ELN haciendo un atentado contra el oleoducto Bicentenario en zona rural de Fortul, en el departamento de Arauca. Por este atentado amanece. Alcalde Galán, buenos días. Buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan. Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá. Alcalde, ¿usted va hoy a la Fiscalía a presentar la denuncia contra el presidente de la CUT? Sí, hoy vamos a presentar una denuncia. Para nosotros es una confesión lo que hizo el presidente de la CUT ayer, donde dijo que esos hechos de bloqueo deliberado, coordinado, con la única intención de afectar los derechos de los bogotanos y de afectar la posibilidad de que llegaran al trabajo o atención médica o a la educación, no fueron hechos aislados, sino fueron hechos que tenían que ver con quienes convocaron el paro. Es una demostración de que ahí hay una responsabilidad penal. Mire, yo estaba oyendo una parte de lo que ustedes decían y yo soy consciente de que la protesta obviamente es protegida y nosotros como autoridades tenemos que protegerla y garantizarla, pero eso no es ilimitado. Eso no es ilimitado. Y una cosa es que convoquen una marcha, por ejemplo, del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar con 4.000 personas, como ocurrió el miércoles, y otra cosa es que esos mismos, aparte de esa marcha, convoquen un bloqueo en el portal de Suba, en el portal Américas, en el portal de la 80, para básicamente joder a la gente. Eso no es proporcional. Eso no está protegido en el marco del derecho a la protesta. Eso pone en peligro los derechos de otras personas que también deben ser tenidos en cuenta. El sistema interamericano lo ha dicho, la CIDH en su visita a Colombia dijo que la protesta no puede conllevar a la anulación o suspensión de facto de los derechos de terceras personas que no participan en las manifestaciones. Entonces yo sí creo que la ciudad y el país debe dar esa discusión. Si es ese tipo de bloqueos donde simplemente dicen queremos afectar el derecho a la movilidad de la gente y bloquear un sistema masivo que mueve millones de personas al día, simplemente porque queremos hacerlo, porque es que no vamos a marchar por ahí, porque es que no estaban marchando en el portal Américas, o no estaban marchando en Banderas, o en el portal de Suba, o en el del 80, era bloqueándolo, y la marcha era del paro en otro sitio. Alcalde, como era previsible, esta mañana el gobierno se está metiendo, y se está metiendo para defender a Fabio Arias, el presidente de la CUT. Nada menos que el ministro de Trabajo escribe hace algunos segundos en su cuenta de Twitter lo siguiente, de lo cual le pediría un comentario. Entonces, mientras Bogotá camina insegura por cuenta de estructuras criminales, el tímido alcalde Galán asume como prioridad perseguir penalmente al presidente de la CUT, Fabio Arias, mostrando su catadura. ¿Usted entiende qué quiere decir o qué significa que el ministro de Trabajo se meta aquí? Pues no, a ver, dos cosas, Néstor. Primero, cuando quiera el ministro hacemos el debate de seguridad y, por ejemplo, de unos sitios que son llamados sedes sindicales en Bogotá, que hay más de 120, que cierran a las 9, 10 de la mañana, en algunos casos hay droga, hay menores de edad allá adentro, y que le corresponde al Ministerio de Trabajo vigilarlos y hacer la inspección, y necesitamos que le dé luz verde a la policía para poder actuar, porque eso nos genera hechos de violencia. La ministra anterior nos apoyó de manera valiente y significativa en este tema. Este ministro creo que ni siquiera sabe que esa figura existe, infortunadamente. Pero eso es otra discusión. Pero me llama la atención, entonces el Ministerio y el Gobierno Nacional están avalando los bloqueos, están de acuerdo con que bloquear el sistema de transporte e impedir que la gente se desplace para llegar al médico, por ejemplo, es un derecho que ellos van a proteger. Demos esa discusión y estoy listo a hablar con el ministro, porque yo sí veo que aquí tenemos que equilibrar esos derechos, garantizar obviamente el derecho a la protesta, pero de manera proporcionada. No puede ser vulnerando y anulando
los derechos de otras personas y poniendo en peligro los derechos de otras personas. Entonces yo estoy listo a dar la discusión con el ministerio, con el ministro, pero me parece importante que entonces ponga él sobre la agenda eso, que este gobierno está de acuerdo con la afirmación que hizo Fabio Arias de que es legítimo bloquear el sistema de transporte público simplemente con el objetivo de afectar los derechos de la gente. ¿En qué contexto o bajo qué límites, alcalde, usted consideraría que sería legítima una situación en la que se corte una vía, que se bloquee una vía? Pues mire, por ejemplo, me pareció oírle a Luis Ernesto, cuando hay una marcha, pues se bloquea la vía. O sea, si hay una marcha que va por una vía, se bloquea y no se puede transitar, los vehículos tienen que coger por otro lado y eso es normal. Así son las protestas. Pero lo que ocurrió este miércoles particularmente no fue eso, porque repito, estaban marchando del Parque Nacional a la Plaza Bolívar. Ahí se bloqueó la séptima, pues es normal. Y otras vías se bloquearon, es normal. Y eso hay que respetarlo y hay que garantizar que puedan desarrollar esa actividad. Pero otra cosa es que se convoquen. Yo les voy a mandar ahorita a ustedes la convocatoria. Se convoquen a las 5 de la mañana en los portales. ¿Para qué? Para simplemente bloquear la operación del sistema de transporte público de Bogotá, afectar los derechos de la gente e inclusive nosotros recibimos información que decía que podían afectar buses y eso nos preocupó. Pero lo que sí vimos evidentemente fue el bloqueo deliberado